¿Otra vez se despertó a las 3 de la mañana? Si cree que levantarse a esta hora es simplemente una consecuencia natural de envejecer, está cometiendo un grave error. Un estudio revelador ha demostrado que la privación de sueño prolongada puede triplicar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y aumentar en 2.5 veces la posibilidad de padecer demencia. No es algo que deba tomarse a la ligera. Soy John Maxwell, profesor de neurología en un hospital universitario de medicina, con más de 3 décadas de experiencia en el campo de los trastornos del sueño. A lo largo de mi carrera, he acompañado a más de 20,000 personas en su lucha contra el insomnio. Hoy quiero hablarles de casos reales de pacientes que lograron volver a dormir profundamente sin recurrir a medicamentos. ¿Desde qué lugar están viendo este video? Déjenmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con el caso del señor Lester Smith, de 72 años, quien fue trasladado a urgencias el mes pasado. Perdió el conocimiento en el baño alrededor de las 4 de la madrugada. Por suerte, su esposa lo encontró a tiempo y logró salvarle la vida. Sin embargo, la razón detrás del incidente fue realmente sorprendente. Doctor, mi esposo no ha logrado dormir más de un par de horas por noche en los últimos 3 años, expresó ella con voz entrecortada. Cada noche se movía sin parar en la cama y, al amanecer, ya estaba caminando por el living. Pude percibir en su tono una angustia acumulada y profunda. En realidad, los problemas del señor Lester habían comenzado 3 años atrás. Al inicio, pensaron que era una consecuencia natural del envejecimiento, pero con el tiempo la situación empeoró. Aunque se acostaba a las 11, el sueño no llegaba hasta las 2 de la mañana, y aun cuando lograba dormirse, siempre se despertaba a las 4 sin excepción. No me levanto porque necesite ir al baño. Simplemente abro los ojos de repente y ya no logro volver a dormir. Entonces mi cabeza se llena de pensamientos. ¿Pagué el seguro médico? ¿Mi hijo todavía conserva su empleo? ¿A qué hora era mi consulta? Esas fueron sus palabras. Su esposa también sufría las consecuencias. Escucho cada vez que él se mueve o suspira, y así tampoco puedo descansar, relató ella. Ambos se volvieron más susceptibles y comenzaron a tener discusiones frecuentes por asuntos insignificantes. La tensión arterial del señor Lester se disparaba hasta los 220/140 y sus niveles de glucosa superaban los 400. La privación constante de sueño había desestabilizado por completo su sistema nervioso autónomo. La concentración de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, estaba en 500, una cifra mucho mayor a lo considerado normal. Los resultados clínicos arrojaron datos aún más preocupantes. Se hallaron múltiples microinfartos en sus vasos sanguíneos y una arritmia cardíaca severa. Desde una perspectiva médica, se encontraba al borde de sufrir un accidente cerebrovascular múltiple. En cualquier instante, podía haber tenido un derrame cerebral de gran magnitud. Doctor, ¿realmente es tan grave no poder dormir? Le respondí. La falta de sueño actúa como un enemigo silencioso que va apagando la vida poco a poco. Pero aún estamos a tiempo. Y fue en ese punto cuando ocurrió lo inesperado. Tras recibir atención médica urgente, el señor Lester recuperó el conocimiento y accedió a un tratamiento integral para mejorar su descanso. Desde entonces, su existencia dio un giro total. Primero, exploremos por qué dormir se vuelve más complicado con los años. Muchos asumen que es una consecuencia natural del paso del tiempo, pero esta creencia es incorrecta. En el cerebro existe una zona llamada hipotálamo, que cumple la función de regulador interno del tiempo biológico. Con el transcurso del tiempo, las neuronas del hipotálamo empiezan a deteriorarse, similar al desgaste que sufren las piezas de un reloj antiguo. En la juventud, el hipotálamo envía señales a través de la glándula pineal para liberar melatonina, la hormona responsable del sueño, aproximadamente a las 9 de la noche. Sin embargo, a partir de los 60 años, este mecanismo comienza a fallar. En muchos casos, la cantidad de melatonina producida se reduce a menos de la mitad de lo que se generaba en los 20 años. Según los datos que he estudiado durante la última década, los niveles de melatonina en personas mayores de 65 años eran apenas un 30% de los observados en individuos jóvenes.
Esta es la primera razón por la que resulta complicado conciliar el sueño. La segunda causa radica en la notable disminución del sueño profundo. El sueño se divide en fases numeradas del 1 al 4, siendo las etapas 3 y 4 las correspondientes al sueño profundo. Durante esta fase, se libera la hormona del crecimiento, se activan las células del sistema inmunológico y el cerebro elimina una proteína tóxica llamada beta-amiloide. No obstante, con el envejecimiento, la proporción de sueño profundo se reduce a menos de la mitad en comparación con la de las personas en sus 20 años. Por eso, aunque durmamos 8 horas, en realidad solo obtenemos el beneficio equivalente a unas 4. Esto explica por qué nos despertamos con facilidad ante cualquier ruido y no sentimos que hemos descansado bien al despertar. El tercer aspecto es el círculo negativo generado por la hormona del estrés. Las preocupaciones relacionadas con la salud, la inseguridad financiera, los conflictos familiares y la sensación de aislamiento social producen un estrés persistente que provoca la liberación de cortisol, conocida como la hormona del estrés, incluso durante las horas nocturnas. Normalmente, esta hormona alcanza su máximo nivel entre las 6 y 8 de la mañana y cumple la función de ayudarnos a despertar. Sin embargo, si se produce un exceso de cortisol durante la noche, el cuerpo se mantiene en estado de alerta constante. Lo más preocupante es que esto da lugar a un ciclo dañino. La falta de un buen descanso aumenta el estrés, y a su vez, el estrés acumulado dificulta aún más el sueño. Es como quedar atrapado en un lodazal del cual es muy difícil salir. Les compartiré soluciones específicas a partir del tratamiento del Sr. Lester Smith. El primer y fundamental paso es controlar la temperatura. Cuando visité su hogar, la temperatura en su habitación era de 26 grados. Su esposa, alarmada, decía, ¿y si se resfría? ¿Qué pasa si se enferma? Le expliqué que, en realidad, sucede todo lo contrario. Para lograr un sueño profundo, la temperatura corporal central debe bajar entre 1 y 2 grados. Esto es resultado de millones de años de adaptación evolutiva. En tiempos primitivos, nuestros antepasados se dormían de forma natural cuando el sol se ocultaba y la temperatura descendía. Esta programación biológica sigue presente en nuestros genes. De acuerdo con un estudio realizado durante 15 años por la Facultad de Medicina de Harvard, quienes dormían en un entorno fresco, con temperaturas entre 18 y 20 grados, experimentaban sueño profundo 3 veces más que aquellos que lo hacían en un ambiente cálido. El hipotálamo, una región cerebral, funciona como un termostato extremadamente preciso. Cuando la temperatura del entorno baja gradualmente, detecta la llegada de la noche y ordena la liberación masiva de melatonina. Sin embargo, si la habitación está calurosa, el cerebro se confunde y piensa que todavía es de día, por lo que permanece en estado de alerta. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Al principio, el señor Lester se mostró inquieto. ¿Y si me resfrío? A nuestra edad, un resfriado podría derivar en una neumonía. Pero le expliqué que, si se cubre adecuadamente con una manta apropiada, podrá dormir más profundamente. La combinación ideal es tener la habitación fresca y el cuerpo bien abrigado. Es preferible utilizar 2 o 3 mantas delgadas en lugar de una sola gruesa, porque así se puede ajustar mejor la temperatura corporal. La primera noche que ajustó la temperatura a 19 grados, notó una diferencia notable. Fue impresionante, dijo. Al principio sentí frío, pero al taparme con la manta me calenté, y poco a poco me invadió una sensación de sueño. La regulación de la luz resulta fundamental. En el interior de nuestros ojos existen unas células especiales denominadas células ganglionares de la retina. Estas células no perciben imágenes, sino únicamente la intensidad lumínica, enviando señales directamente al cerebro. Cuando recibimos luz solar alrededor de las 7 de la mañana, estas células activan y transmiten al hipotálamo una señal intensa que indica es momento de despertar. A partir de ahí, el hipotálamo programa la liberación de melatonina para que se produzca entre 14 y 16 horas después, es decir,
entre las 9 y las 11 de la noche. Pero, ¿qué ocurre si estamos expuestos a la luz azul emitida por televisores o teléfonos inteligentes hasta altas horas nocturnas? En particular, la luz azul con una longitud de onda de 450 nanómetros inhibe de forma notable la producción de melatonina. El cerebro se confunde y asume que todavía es de día, por lo que detiene inmediatamente la generación de esta hormona. El señor Lester tenía la costumbre de ver las noticias justo antes de acostarse. Como paso todo el día en casa, al menos quiero estar informado de lo que sucede en el mundo. Sin embargo, esto resultaba una de las principales causas de su dificultad para dormir. Le recomendé apagar todos los dispositivos electrónicos después de las 9 de la noche y utilizar únicamente una luz tenue de tono amarillento. Al principio puede parecer monótono, pero con el tiempo el cuerpo se acostumbra y el sueño aparece de forma natural. Ahora, compartiré la importancia de controlar el estrés a través del caso de la señora Chu Peterson, de 68 años. Ella sufría de insomnio severo tras la pérdida de su esposo. Me dijo, cuando llega la noche, los pensamientos me invaden. ¿Estará bien el trabajo de mi hijo? ¿Cómo se llevará con mi nuera? ¿Cuánto costará el hospital? Los pensamientos no paran y no puedo dormir. Al conocer más su historia, entendí lo complicada que era su situación. Tras la muerte de su esposo, se mudó cerca de la casa de su hijo porque temía vivir sola. Pero adaptarse a un entorno nuevo le resultó muy difícil. Durante el día, más o menos lo sobrellevaba. Iba al mercado, limpiaba, veía dramas, pero en la noche, de repente todo le daba miedo. ¿Cómo voy a vivir sola en este mundo tan grande sin mi esposo?, se preguntaba. ¿Y si me convierto en una carga para mis hijos?, decía. Su análisis de sangre era alarmante. El nivel de cortisol era 4 veces más alto que el normal, y los marcadores de inflamación también estaban elevados. El exceso de cortisol mantenía su cuerpo en un estado constante de alerta, como si estuviera en un campo de batalla. Señora, su cuerpo ahora mismo está como en guerra. Su presión arterial está alta, el corazón late rápido, los músculos están rígidos. En ese estado, nadie puede dormir. El impacto del estrés sobre el sueño es más complejo de lo que imaginamos. Cuando estamos estresados, una parte del cerebro llamada amígdala se activa. La amígdala funciona como el sistema de alarma del cuerpo que detecta el peligro, y una vez que se activa, no se calma fácilmente. Al mismo tiempo, entra en funcionamiento un complejo sistema llamado eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que provoca una gran liberación de cortisol. Esta hormona eleva el nivel de azúcar en sangre, incrementa la presión arterial y suprime la función inmunológica. En la era primitiva, estas reacciones eran necesarias para escapar de los depredadores, pero hoy en día se han convertido en un veneno que perjudica nuestra salud. Le enseñé a mi abuela una técnica de respiración especial llamada respiración 4-7-8. Consiste en inhalar lentamente por la nariz durante 4 segundos, mantener la respiración por 7 segundos y luego exhalar suavemente por la boca durante 8 segundos, emitiendo un leve sonido de fu. Al principio puede parecer extraño, pero esta técnica está respaldada por sorprendentes fundamentos científicos. Cuando exhalamos profundamente, se activa el sistema nervioso parasimpático, que es responsable del descanso y la recuperación. Esto reduce el ritmo cardíaco, baja la presión arterial y relaja los músculos. Al mismo tiempo, se estimula un nervio muy importante llamado nervio vago, que va desde el cerebro hasta el cuello, el pecho y el abdomen. Al activarse, disminuye la secreción de hormonas del estrés y aumenta la producción de serotonina, la llamada hormona de la felicidad. Al principio, mi abuela era escéptica. ¿Dormirme solo con respirar? Entonces, todo el sufrimiento que pasé antes, ¿para qué fue? Pero desde la primera noche notó efectos positivos. Es increíble. Después de hacer esta respiración unas 10 veces, mi cuerpo se sentía más pesado y mi mente se calmó. Normalmente estaría dando vueltas hasta las 2 de la mañana, pero esta vez me dormí en 30 minutos. También utilizó el aroma de lavanda. Solo con colocar 1 o 2 gotas de aceite esencial de lavanda en la almohada, experimentó un efecto sorprendente.
El principal componente de la lavanda, el linalol, llega al sistema límbico del cerebro en solo 0,3 segundos a través del nervio olfativo. El sistema límbico regula las emociones y la memoria. Cuando el linalol lo alcanza, las ondas cerebrales cambian al estado alfa, que es más estable, y los niveles de cortisol disminuyen hasta un 23%, según estudios científicos. No sabía que solo con un aroma podía sentirme tan diferente, dijo. Cuando huelo lavanda, siento una calma profunda y recuerdo cuando dormía en casa de mi abuela cuando era niña. Esa sensación de tranquilidad vuelve a mí. Durante el tratamiento de la señora Chuck Peterson, mi abuela, descubrimos otro método interesante: escribir un diario de preocupaciones. Le sugerí que cada vez que le surgiera una preocupación por la noche, la anotara en una libreta al lado de su cama. No hacía falta escribir detalles, solo palabras clave. Al principio le pareció extraño, pero tras unos días experimentó un efecto asombroso. Es curioso. Al escribir mis preocupaciones, siento como si pudiera olvidarlas sin culpa. Me tranquiliza saber que no las perderé, y entonces puedo soltarlas. Este método tiene fundamento en la ciencia cognitiva. Nuestro cerebro tiende a seguir pensando en tareas incompletas, un fenómeno conocido como el efecto Zeigarnik. Pero si registramos esas tareas externamente, nuestra mente se relaja y puede soltarlas. Le pregunté cómo se siente al revisar esa libreta por la mañana, y respondió entre risas: me sorprende lo tontas que eran algunas preocupaciones. Me pregunto por qué las veía tan grandes por la noche. Y es que, durante la noche, los problemas siempre parecen más grandes e irresolubles. Esto ocurre porque se reduce la función del lóbulo prefrontal, que es responsable del pensamiento lógico y la resolución de problemas. Cuando estamos cansados, esta función disminuye y pensamos de forma más emocional. El tercer paciente fue el señor Kang Min-cheol, de 74 años. Por su diabetes, no podía tomar somníferos comunes, ya que podrían interactuar con su medicación para controlar el azúcar. Doctor, ya tomo demasiadas pastillas, para la presión, para la diabetes, para el colesterol. ¿Y ahora también un somnífero? Mi estómago no lo soportará. Sus preocupaciones eran válidas, así que le propuse una terapia natural, una bebida especial hecha con miel y sal natural. Pero, dado que él era diabético, reemplazamos la miel por stevia, un edulcorante natural. ¿No se supone que los diabéticos no deben consumir miel?, me preguntó. Le expliqué que el beneficio de la miel para el sueño no viene de su dulzura, sino de que proporciona energía suficiente al cerebro para inducir el modo descanso. La stevia o el xilitol también pueden generar un efecto similar. La preparación era simple: mezclar una cucharadita de stevia y un cuarto de cucharadita de sal rosa del Himalaya en 200 mililitros de agua tibia. Lo ideal era beberlo 30 minutos antes de dormir. ¿No sube la presión con la sal?, preguntó, pero le aclaré que la sal natural, como la del Himalaya o la sal marina, es muy distinta a la sal de mesa común. Contiene más de 80 minerales como magnesio, calcio, potasio, que ayudan a estabilizar la presión arterial y calmar el sistema nervioso. El magnesio, en particular, es conocido como el tranquilizante natural. Participa en más de 300 reacciones enzimáticas, especialmente en la transmisión nerviosa y la relajación muscular. Se estima que el 70% de los adultos mayores tiene deficiencia de magnesio. El potasio equilibra al sodio y mantiene la estabilidad eléctrica de las membranas celulares, ayudando a reducir la sobreexcitación neuronal. El calcio facilita la liberación de neurotransmisores y ayuda a la contracción muscular. Tras solo 5 días bebiendo esta mezcla, el señor Kang experimentó un cambio notable. Al principio dudaba, pero sorprendentemente, 20 minutos después de beberla, ya tenía sueño. Y si me despertaba a la madrugada, podía volver a dormirme más rápido. Lo más sorprendente fue que mejoró también su nivel de glucosa en sangre. Al dormir mejor, su resistencia a la insulina disminuyó, lo que facilitó el control de su diabetes. Con solo dormir bien, mi azúcar se estabilizó. Antes, ni con medicamentos lograba eso.
Esto también tiene una explicación científica. La falta de sueño incrementa la resistencia a la insulina y dificulta el control de la glucosa. Por el contrario, un buen descanso restablece el equilibrio hormonal y ayuda a manejar la diabetes. También hablé de la combinación de leche y banana. Para que el triptófano de la leche llegue al cerebro, debe atravesar la barrera hematoencefálica, y los carbohidratos de la banana ayudan en ese proceso. Estos carbohidratos estimulan la secreción de insulina, la cual desvía a los otros aminoácidos competidores hacia los músculos, permitiendo que el triptófano entre al cerebro como un bip. Ese vaso de leche tibia con una cucharadita de miel que nuestras madres nos daban antes de dormir, en realidad era una aplicación práctica de principios neurocientíficos. Además, las bananas contienen magnesio, potasio y vitamina B6, que ayudan a relajar los músculos y convertir el triptófano en serotonina. Por último, los frutos secos contienen directamente melatonina, por lo que pueden considerarse literalmente como pastillas naturales para dormir. En especial, la tarta de cereza ácida contiene altas cantidades de melatonina natural. En un estudio de la Universidad Estatal de Luisiana, quienes tomaron jugo de cereza ácida durante 2 semanas durmieron en promedio 85 minutos más por noche. Pero el momento en que se consumen estos alimentos es crucial. Deben ingerirse entre 2 a 3 horas antes de acostarse, para que el estómago complete la digestión y el triptófano tenga tiempo de llegar al cerebro. Si se come justo antes de dormir, el estómago seguirá trabajando durante la noche, lo cual puede dificultar el sueño profundo. El abuelo me preguntó, ¿y si lo como muy tarde? Le respondí, el estómago seguirá trabajando toda la noche y eso interferirá con el descanso profundo. Para un verdadero descanso, todos los órganos del cuerpo deben estar en reposo. La cuarta paciente, la señora Jones Masters, de 66 años, tenía el hábito de despertarse varias veces durante la noche debido a molestias en el cuello y los hombros. Al examinar su almohada, constatamos que medía nada menos que 15 centímetros de altura. He usado esta almohada por más de 4 décadas. Debe ser alta para que sea cómoda, comentaba ella. Sin embargo, esa almohada demasiado elevada resultaba ser la causa principal de su sueño deficiente. ¿Conoce cómo debe ser la curvatura normal de las vértebras cervicales? Le mostré con la mano una forma similar a una C. Las vértebras del cuello deben curvarse ligeramente hacia adelante, pero cuando se usa una almohada muy alta, esa curva se aplana forzosamente, provocando lo que se denomina cuello recto. Nuestra columna vertebral es una de las estructuras más perfectas diseñadas por la naturaleza. Desde una vista lateral, debería formar una curva en forma de S. El cuello hacia adelante, la espalda hacia atrás y la zona lumbar nuevamente hacia adelante. Este diseño ideal funciona como un resorte que amortigua los impactos al caminar o correr, además de distribuir el peso del cuerpo de forma eficiente. Sin embargo, una almohada inapropiada puede dañar esta estructura durante 7 u 8 horas cada noche. Lo más preocupante es que estas alteraciones suceden de manera progresiva, por lo que la persona no suele percatarse. ¿Entonces sería mejor dormir sin almohada?, preguntó la señora. Negué con la cabeza. Eso también trae complicaciones. Dormir sin almohada o con una muy baja hace que el cuello se incline demasiado hacia atrás, lo que reduce el espacio en las vías respiratorias. Esto puede ocasionar ronquidos o incluso apnea del sueño. Encontrar la altura correcta para la almohada es más sencillo de lo que parece. Solo tienes que ponerte de pie con la espalda apoyada en la pared y medir el espacio entre la parte trasera de la cabeza y la pared. Esa medida representa la altura ideal de almohada que se adapta a la curvatura natural de tu cuello. Pero, como cada persona es distinta, ¿existe una medida estándar?, inquirió la señora. Le expliqué que, en términos generales, para quien duerme boca arriba, una almohada de entre 6 y 8 centímetros de altura suele ser adecuada. Y para quienes duermen de lado, tomando en cuenta el ancho de los hombros, lo ideal está entre 10 y 15 centímetros. Sin embargo, lo más recomendable es medirlo directamente. La señora Jane bajó la altura de su almohada a 7 centímetros y notó una mejora notable desde la primera noche.
Durante 40 años pensé que una almohada alta era más cómoda, pero al cambiar a una más baja, mi cuello se siente increíblemente bien. Ya no despierto con rigidez en el cuello ni en los hombros. Sin embargo, la transformación más significativa fue la mejora en la calidad del descanso nocturno. Ahora logro dormir con mayor profundidad. Antes cualquier ruido me despertaba, pero actualmente ni los sonidos fuertes logran interrumpir mi sueño. Esto tiene una base científica. Cuando las vértebras cervicales están correctamente alineadas, las vías respiratorias se mantienen lo suficientemente abiertas, facilitando una respiración profunda y constante. Esta respiración profunda suministra oxígeno al cerebro, lo que contribuye a un sueño más reparador. La postura al dormir también juega un papel fundamental. La posición menos recomendable es dormir boca abajo, porque obliga a girar el cuello hacia un lado, generando una presión considerable sobre las vértebras cervicales y la columna vertebral. Además, el pecho queda comprimido, lo que dificulta la respiración. Igualmente, es importante evitar la posición con los brazos elevados sobre la cabeza, conocida como postura de victoria, pues puede dañar las articulaciones de los hombros y comprimir los nervios, causando sensación de adormecimiento en los brazos. La postura más adecuada es acostarse boca arriba con una almohada pequeña bajo las rodillas. Esto ayuda a aliviar la presión en la zona lumbar y favorece la circulación sanguínea en las piernas. En caso de dormir de lado, colocar una almohada entre las piernas contribuye a una mejor alineación de la pelvis y la columna. También le enseñé a la señora Jane una técnica adicional, un masaje en el punto de acupresión conocido como punji yol, ubicado justo detrás de la oreja. ¿Conoce el punto punji?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Este punto está situado en una pequeña hendidura debajo del hueso detrás de la oreja, justo en la unión con el cuello. Es un lugar reconocido por la Organización Mundial de la Salud por su capacidad para regular el sistema nervioso autónomo. Le mostré cómo localizarlo y le indiqué que debía utilizar ambos pulgares para masajear suavemente en movimientos circulares pequeños durante aproximadamente 30 segundos. La presión no debe ser excesiva, sino moderada y delicada. Los beneficios de este punto son notables. Al estimularlo, mejora la circulación sanguínea hacia el cerebro, calma el nervio vago y fomenta la liberación de melatonina, ayudando así a un sueño natural. En la medicina tradicional oriental, este punto se ha empleado durante milenios para tratar el insomnio, y diversos estudios actuales han demostrado científicamente su efectividad, especialmente para el insomnio provocado por el estrés. Es sorprendente. Solo con presionar suavemente detrás de la oreja, sentí como mi mente se aclaraba y, al mismo tiempo, me empezó a dar sueño. Es como si mi cabeza se refrescara, comentó la señora Jane. Ahora les relataré con detalle cómo el señor Lester Smith consiguió recuperarse por completo. Él siguió de manera constante todas las indicaciones que le proporcioné. En primer lugar, modificó su ambiente. Ajustó la temperatura de su dormitorio a 19 grados centígrados y mantuvo la humedad en un 55%. Colocó un purificador de aire para eliminar el polvo fino y los alérgenos presentes. Redujo la altura de su almohada de 12 centímetros a 7 centímetros y además sustituyó su colchón. Al principio pensé que resultaría incómodo, pero tras unos días me di cuenta de que era mucho más confortable. También transformó por completo sus rutinas. 2 horas antes de acostarse, apagaba todos los aparatos electrónicos y solo dejaba encendida una luz tenue de tono ámbar. Respiraba el aroma de lavanda, bebía una infusión de miel con sal y aplicaba un masaje en el punto punji. Al recostarse, repetía 10 veces la técnica de respiración 4-7-8 y llevaba a cabo un ejercicio de relajación progresiva, liberando la tensión muscular desde los pies hasta la cabeza. Al principio resultaba complicado, pero una vez que le incorporé mi rutina, sentí que el cuerpo lo retenía de manera natural. Cada mañana, a las 7 en punto, me exponía a la luz solar en el balcón mientras realizaba estiramientos suaves. Esto fue fundamental para sincronizar el reloj biológico. Al recibir la luz matutina, me sentía más vitalizado durante el día y experimentaba sueño de forma natural por la noche. Además,
Modifiqué mi hábito alimenticio. Después de las 6 de la tarde optaba solo por comidas ligeras y eliminaba completamente las bebidas con cafeína luego de las 2 de la tarde. En su lugar, por la noche prefería tomar infusiones de manzanilla o lavanda. El cambio notable ocurrió justo una semana después. Las veces que despertaba durante la noche disminuyeron de 5 a solo 1, y el tiempo que me costaba volver a dormir me pasó de 1 hora a apenas 10 minutos. 2 semanas después, las transformaciones fueron todavía más notables. El tiempo que le llevaba a quedarse dormido se redujo de 2 horas a apenas 20 minutos. Además, se incrementó la cantidad de sueño profundo. De acuerdo con una polisomnografía, las etapas 3 y 4 del sueño profundo se duplicaron en comparación con el periodo previo al tratamiento. A las 3 semanas, se logró una recuperación total. Comenzaba a dormir de forma natural a las 10 de la noche y permanecía dormido hasta las 6 de la mañana. Siento que he regresado 20 años en el tiempo. No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí tan bien, comentó. Tras alcanzar un sueño profundo constante, su cuerpo empezó a regenerarse por sí solo. La primera señal visible fue la presión arterial. Descendió de 220 a 140, situándose dentro de los valores normales. También sus niveles de glucosa se estabilizaron, bajando de 400 a 150. El médico se mostró sorprendido y preguntó cómo había mejorado tanto sin haber modificado el tratamiento farmacológico. En el rostro del abuelo se reflejaba la felicidad de haber recuperado su salud. También hubo una notable disminución en los niveles de inflamación. La proteína C reactiva, que es un indicador inflamatorio, pasó de estar 3 veces por encima del valor normal a situarse dentro del rango saludable, y el conteo de glóbulos blancos, reflejo del estado del sistema inmunitario, se estabilizó. Lo más sorprendente fue la mejora en sus capacidades cognitivas. Al obtener un descanso adecuado, su memoria y concentración mostraron un avance visible. Ahora recordaba con claridad las citas hechas días atrás y retenía fácilmente la información que leía. Gradualmente fue disminuyendo el consumo de somníferos, hasta que, un mes después, dejó de necesitarlos totalmente. Al principio sentía temor de no poder dormir sin ellos, pero como el sueño se presentaba de forma natural, ya no eran necesarios. Su rostro recuperó el color, su expresión reflejaba mayor alegría y su caminar se volvió más ágil. Sin embargo, lo más importante era que ya no le generaba miedo la noche, lo que evidenciaba una verdadera recuperación. Primero, es esencial optimizar el ambiente para el descanso. La temperatura de la habitación debería mantenerse entre 18 y 20 grados Celsius, mientras que la humedad ideal oscila entre 50% y 60%. Es clave generar un entorno lo más oscuro y silencioso posible. Si el silencio total no se puede lograr, el uso de un ruido blanco constante puede ser de gran ayuda. Segundo, la constancia es crucial. Acostarse y levantarse a la misma hora diariamente, incluso durante los fines de semana, contribuye a fortalecer el ritmo circadiano, que se beneficia de la rutina. Tercero, es importante sincronizar los horarios de las comidas con los del sueño. Evita ingerir alimentos en las 3 horas previas a acostarte, especialmente aquellos picantes o con alto contenido graso, ya que la digestión estimula el cuerpo y puede dificultar el descanso. Cuarto, limita la ingesta de cafeína. Esta sustancia puede permanecer en el organismo entre 6 y 8 horas, por lo que es recomendable evitar café, té verde, chocolate y otras fuentes de cafeína después de las 2 de la tarde. Quinto, crea un ritual antes de ir a dormir. Diseña una rutina de media hora previa a acostarte, con actividades que realices cada noche de manera constante. Lavar los pies con agua tibia, ponerte un pijama cómodo, reducir la iluminación y practicar ejercicios de respiración o meditación. De esta forma, cuerpo y mente se preparan de manera natural para el descanso nocturno. Para finalizar, compartimos el caso de la señora Dolores Ramírez, de 69 años. Durante más de 20 años padeció insomnio relacionado con su edad. Visitó numerosos centros médicos y probó distintos tipos de somníferos sin obtener resultados. Hace tiempo que me resigné, comentó.
Pensé que era algo inevitable con la edad y me convencí de que simplemente cerrar los ojos ya era suficiente descanso. Su apariencia en la primera consulta era desgarradora. Profundas ojeras, mirada ausente y un cansancio que se reflejaba incluso en su voz. 2 décadas de insomnio habían dejado una huella profunda en su vida. Sin embargo, decidió aferrarse a una última esperanza y sumarse a mi programa de tratamiento. Esta es mi última oportunidad. Si esto tampoco funciona, me rendiré, me confesó. Ella fue más comprometida que cualquier otro paciente. Controló la temperatura, reguló la iluminación, practicó técnicas de respiración, tomó miel con sal, ajustó la altura de la almohada y se realizó masajes en puntos de acupresión. No dejó ninguna opción sin probar. Durante la primera semana no se notaron cambios significativos. Aún no percibo mucha diferencia, me comentó, pero seguiré esforzándome. Su determinación se mantuvo intacta. En la segunda semana aparecieron pequeñas mejorías. Se despertaba menos veces en la madrugada y lograba dormirse más rápido. Ya en la tercera semana, las transformaciones se hicieron claras. Anoche me quedé dormida a las 12 y solo me desperté una vez hasta las 5 de la mañana. Hace una década que no me ocurría esto. Al cumplirse un mes, sucedió algo asombroso. Anoche me dormí a las 10 y dormí hasta las 6 sin interrupciones. Al principio pensé que estaba soñando. No siento dolor y mi mente está despejada. Es como regresar 20 años en el tiempo. Su transformación no solo se reflejó en el descanso. Comenzó a sentirse con más energía, retomó las tareas del hogar, volvió a cocinar y a disfrutar de la compañía de sus vecinos. Antes, el agotamiento me llevaba a evitar a las personas, pero ahora me encanta conversar con mis amigas. Me siento llena de vida, contaba emocionada. Lo más inspirador es que ahora también apoya a otras personas que enfrentan problemas para dormir. En mi edificio hay muchas personas que pasan por lo mismo. Estoy compartiendo con ellas lo que he aprendido. Lo fundamental no es hacerlo todo a la perfección, sino mantener la regularidad. No intentes incorporar todos los hábitos de una vez. Con solo empezar con uno esta misma noche, ya estarás avanzando mucho. Es posible construir una vejez plena y saludable. Las pequeñas acciones pueden provocar grandes transformaciones. Te deseo un día lleno de bienestar y alegría. Con información confiable y equilibrada, sigamos construyendo juntos un camino hacia un envejecimiento saludable. Nos encontraremos en el próximo video con más recomendaciones útiles para cuidar tu salud. Contanos en los comentarios desde qué lugar estás viendo este video. Si esta charla te resultó valiosa, activa la campanita para no perderte lo que viene. Gracias y que tengas un día saludable.